Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Fernández de Castro y hoy le venimos a hablar sobre Grace y el principio de cooperación. Como podemos ver, acá se encuentran los puntos el cual vamos a hablar, que es el punto de partida, la teoría, el principio de cooperación y las máximas, tipo de contenidos implícitos, las implicaturas conversacionales, los incumplimientos de las máximas, implicaturas y contexto, propiedades de la implicatura, conversacionales y críticas. Bueno, entendemos como principio de cooperación como parte de la pragmática muy general de intercambio comunicativo, por lo que se espera un determinado comportamiento en los interlocutores. Entonces, por lo tanto, se puede definir como un principio general que guía a los interlocutores en una conversación. La elaboración de este modelo pragmático de la comunicación se debe al filósofo americano Grace, que lo define como del siguiente modo: haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted está involucrado. Bueno, en este principio no normativo, supone los participantes de una interacción, el cual observan y respetan. Grace sostuvo que pues hasta este momento no se había prestado la debida atención a la importancia de las condiciones que generan una conversación. Bueno, acá tenemos las máximas, el cual son cantidad, máxima de cualidad, de relación y de modalidad. Bueno, en la máxima de calidad se refiere a que el emisor se ciña a la verdad, o sea, es decir, a explicar hechos que tiene por ciertos y puede descomponerse, como por ejemplo: no digas aquello que crees que es falso, o no digas aquello para lo que no tienes pruebas adecuadas. Esta viene siendo máxima de calidad. La máxima de cantidad, esta máxima se refiere a la cantidad que tiene dicha información. Entonces dice esta máxima: haz tu contribución tan informativa como se requiera para los propósitos del intercambio informativo. No hagas tu contribución más informativa de lo que sea necesario. Entonces, la máxima de relevancia, esta máxima tiene que ver con el grado de las informaciones nuevas respecto a las anteriores. Por ejemplo, aquí decir cosas relevantes, como lo dice la palabra, máxima relevancia. La máxima de modalidad, esta máxima tiene que ver con la elección de palabras o el modo en el que se expresan dichas ideas. Por ejemplo, acá tenemos que evitar las expresiones oscuras, expresiones complicadas. Hay que evitar la ambigüedad. Debemos ser breve y a su vez ordenado. Entonces, se ha señalado que estas máximas
tienen más sentido como descripción básica de los receptores sobre lo que el emisor está haciendo. Eso es más como... Eso explica por qué muchas veces cuando un emisor de pronto es irrelevante, el hablante presta atención a esa información como si fuera relevante y trata de integrarla con el resto de información. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de contenidos implícitos, lo que estos quieren comunicar, pues su contenido y su propósito, que en ellas hay implicaturas convencionales y implicaturas no convencionales, que estas dependen de un factor extralingüístico o que está contextualizado. Bueno, las implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente del significado de la palabra. Sus factores contextuales son conocidas como frases. Por ejemplo, era pobre, pero honrado. Se genera una implicatura convencional ligada al significado léxico de pero, de acuerdo con el segundo predicado, se presenta no solo como un contraste al primero, sino también como algo habitual o inesperado. Están las implicaturas no convencionales, que son pues estas pueden tener un factor social y estético. Bueno, las no convencionales se generan por la intervención interpuesta de otros principios. ¿Cómo así? Estas se forman dependiendo de cuál sea la naturaleza de sus principios y de lo que se quiere decir. La implicatura es convencional cuando los principios que hay que invocar se regulan y se forma pues un significado. Además, las implicaturas y máximas. En las implicaturas pues podemos decir que es un tipo de implicación pues pragmática, que ésta se define como un significado adicional que se infiere del enunciado. Podemos decir que A y B están hablando de C, que es una persona que no tiene estabilidad en ningún trabajo al que entra por causa de su irresponsabilidad. Pues A realiza una pregunta a B que le dice ¿qué tal va a ser en su nuevo trabajo? B le contesta bien, todavía sigue trabajando, no lo han corrido. Pues estos ejemplos anteriores de implicaturas es debido a la irresponsabilidad de C, pues que se infiere que terminará sin trabajo pues y mala recomendación, pero no se dice pues todo enunciado pues tiene una finalidad comunicativa. Para Grace en todo enunciado se da pues una serie pues, de principios de cooperación que son como principios que regulan pues el acto comunicativo y que no pueden ser violados por los participantes en dicho acto. Pues menciona que el contexto es un factor muy importante a tener en cuenta al analizar un texto o conversación, pues ya que dependiendo pues del contexto en el que nos implicaturas y contexto. Pues lo que hemos dicho hasta aquí se refiere a las relaciones entre máximas e implicaturas, pero como pues apuntamos más arriba, hay otro aspecto de las implicaturas que conviene pues examinar y es el de su relación con el contexto. De acuerdo con este factor, pues Grace distingue entre implicaturas particularizadas e implicaturas generalizadas. Las particularizadas
Estas se producen por el hecho de decir algo en un determinado contexto, es decir, su existencia y funcionamiento depende decisivamente del contexto, mientras que las generalizadas tienen lugar independientemente de cuál sea el contexto en el que se emiten. Pues un ejemplo que tenemos es: Juan va a cenar con una mujer. Cualquiera que sea el contexto en que se pronuncie, pues la interpretación inmediata es aquella en que la mujer no es ni su esposa, ni su hija, ni su madre, ni su hermana. Este es un ejemplo de implicatura generalizada, pues las implicaturas generalizadas pues dependen del significado de las palabras, así que como el propio Chris pues reconoce, no es difícil confundirlas pues con las implicaturas convencionales. Propiedades de las características de las implicaturas conversacionales. Las implicaturas conversacionales, estas pues presentan algunas características que, si bien pues aisladamente no constituyen una prueba totalmente pues fiable para decidir si algo es o no una implicatura. Grace mismo se ha visto obligado a admitirlo, sin embargo, sí pueden proporcionar indicios de que realmente nos hallamos ante un tipo de implícito conversacional. Las propiedades originalmente propuestas por Grace son las siguientes: la cancelabilidad, no separabilidad, la no convencionalidad, la no deducibilidad lógica, pues la indeterminación. Aquí en la cancelabilidad podemos decir que las implicaturas conversacionales, pues especialmente las generalizadas, son cancelables, se añadiendo pues el enunciado en que parece una cláusula que las invalide de manera explícita. Ya. Y pues las implicaturas conversacionales que no se basan en la violencia, pues de las máximas de manera pues dependen de dejando pues aparte el conocimiento del mundo y la situación del contenido expresado, pues, y no del particular modo de expresarlo. En la no convencionalidad, pues las implicaturas conversacionales no forman parte del significado pues convencional de las expresiones a las que se ligan. En la no deducibilidad lógica, pues estas implicaturas conversacionales no son propiedades lógicamente deducibles o inferibles a partir de lo dicho, pues es decir, no dependen de lo que se dice, sino más bien del hecho de decir lo que se dice. En la indeterminación, pues lo que se implica convencionalmente, esta posee un cierto grado de indeterminación, ya que las maneras de conseguir restaurar la vigencia del principio de cooperación y de las máximas pueden ser variadas y diversas. En algunas críticas pues tenemos que el enfoque de Grace pues resulta en parte pues reduccionista, pues hablar no es solo desarrollar una actividad casi puramente mecánica destinada a transmitir una información objetiva de la mejor manera posible, es decir, no consiste en proporcionar sin ambigüedad la cantidad precisa de datos necesarios y verdaderos. Sin embargo, tal sería el resultado obtenido por una aplicación pues estricta de las máximas que integran el principio de cooperación. El propio pues autor se dio cuenta de que su formulación era insuficiente, pero esto no siempre ha sido considerado por alguno de sus seguidores. Muchas gracias.